Miguel, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Horacio? Un saludo para vos y todo el Muchísimas equipo. gracias. Miguel, ¿están viendo algún tipo de reacomodamiento de precios, por decirle de alguna manera? A ver, sí, lo que estamos viendo es, a ver, no debería haber un reacomodamiento de precios. No nos olvidemos que ya desde noviembre, diciembre de 2023 hasta marzo del 2024, Ujú. las grandes productoras, sobre todo el caso de alimentos, higiene, es decir, Sí. todo lo que es consumo masivo, formaron sus precios con un dólar de 1.600, 1.700 hasta 1.800 pesos. O sea Ujú. que Sí. no debería haber ningún tipo de movimiento. Sí, lo que vemos en algunos casos, algunas actitudes especulativas por parte de algunas empresas, donde no entregaron las listas semanales de precios, la demoraron básicamente, pero fundamentalmente o pasaron compras para la semana que viene. Ujú. Entiendo que, a ver, tenemos un consumo que está estancado, todavía no vemos un despegue del consumo en lo que es consumo masivo. Lo que es bienes durables, mm, obviamente también ocurre más o menos lo mismo. Eso hace que también la falta de demanda, es decir, hay sobreoferta de productos, hace que no, no pueda ocurrir un traslado a precios de esta supuesta devaluación, ¿no? Del dólar oficial, que bueno, más allá que es una devaluación, o un reacomodamiento cambiario, como queramos llamarlo, eh, no debería ocurrir. No está ocurriendo fundamentalmente porque, como te decía, hay una retracción. El consumidor hoy tiene un comportamiento mucho más racional, mucho más prudente. Es decir, a la hora de comprar y definir compras, el consumo es mucho más planificado, sea cual fuere su nivel socioeconómico, su estatus social de Ujú. pertenencia. Claro, claro. Esto lo estamos viendo y sobre todo en sectores medios aspiracionales, ¿no? Bien, Miguel. Miguel, a ver, y pasó, yo tengo entendido que, por ejemplo, en las automotrices hubo una especie de sorpresa porque no sabían hacia dónde podía llegar a escalar esta cuestión. Estamos hablando de montos grandes, digamos, una concesionaria compra varios automóviles y la diferencia entre un dólar que estaba en 1.300 y un dólar que podía irse para arriba podía generar algún tipo de inquietud, o la diferencia entre el oficial y un dólar como descarriado podía generar algún tipo de ruido. Sé que el lunes hubo una especie de compás de espera. Y ayer la comunicación, algunas automotrices habían aumentado y después hubo una especie de corrección y la gran mayoría de las automotrices dijeron, no, seguimos con los precios del día viernes. ¿Hubo rubros que primeros días estuvieron sin actualizar precios o sin mandar precios? Sí, bueno, fundamentalmente aquellos rubros que tienen una cantidad, que tienen insumos importados, ¿no? Ujú. En el caso de las automotrices, no nos olvidemos que tienen una incidencia muy fuerte de componente importado, Sí. pero por otro lado también hay una sobrevaluación de los vehículos, es decir, más allá del tema impositivo Ujú. que tiene nuestro país y que recae en el caso de los vehículos de manera muy fuerte. Ujú. Por otro lado también la caída de ventas y el ingreso de vehículos importados ha generado también justamente esto que vos decís, ¿no? Que se absorba cualquier tipo de aumento, que de hecho no lo hay, Ujú. fundamentalmente porque, te vuelvo a repetir, Sí, las automotrices también estaban tomando un dólar de más de 1.400 claro. pesos en el momento Miguel, y te que hago formaban sus costos. otra consulta que tiene que ver con que algunos precios, por ejemplo, hoy estaba yo hablando, estaba Tommy Diascueto, uno de nuestros compañeros, en una carnicería, y la chica nos decía, me llegó un aumento del 3% por el aumento del dólar, y nos miramos como diciendo, ¿en serio? Coincidió el anuncio, el levantamiento del cepo, con el anuncio del 3,7% de inflación. ¿Puede ser que haya algunos que dijeron, epa, está aumentando todo, yo no estoy aumentando, me estoy quedando afuera? Aumento un 3% porque la inflación de marzo dio un 3% y no quiero quedar afuera? ¿Me cubro con este aumento? Mira, pues se da mucho en el comercio de cercanía o en la Ujú. pyme, eso. No debería ser así. Ujú. De todas maneras, en el caso del ejemplo que diste vos, caso de productos cárnicos, que fue justamente tanto carne como lácteos, Sí. son los dos puntos, las dos categorías que más presionaron el aumento Ujú. para que ese 3,7. Claro. En el caso de carne, hay un tema puntual de falta de rodeo, de falta de novillos, por un lado, y por otro lado hubo en su momento sobreexportación, y eso generó
una caída en lo que se conoce como rodeo. Ujú. El precio de la carne bovina, la carne de vaca, arrastra a lo que es la sobredemanda de carne de pollo y lo que es porcino, que también han aumentado. Después tenés aumentos de productos frutohortícolas que suele darse cuando empieza el otoño. Tuvieron un aumento muy fuerte de casi 14 puntos. Y después en el caso de productos lácteos, la leche fluida, obviamente por estas cosas de la naturaleza, las vacas producen menos a partir de marzo, entonces empieza una sobredemanda. Esa sobredemanda obviamente presiona el precio de la leche fluida y de todos los derivados, razón por la cual seguramente vamos a tener un poco más de Ujú. aumento en lo que es productos lácteos, quesos blandos, quesos duros, etcétera. Pero no obedece al tema. Tenemos que acostumbrarnos en Argentina que no todo Mm. es el dólar. A ver, tenemos ejemplos de países de la región, caso de Uruguay, Paraguay, ni hablar Brasil, que la verdad que los movimientos del dólar no afectan a la moneda. Y estamos justamente revalorizando el tema de la moneda, ¿no? Hoy Mm. no digo que el peso sea una moneda dura porque no lo es, pero lógicamente el achicamiento de lo que es la base monetaria va a generar una apreciación del peso, sin duda. Miguel, ¿qué tal? Tomás, te saluda. Quería sumar a esto que estás comentando vos, por lo que estuve hablando con productores, frigoríficos y demás, por el tema de la carne, porque me quedé choqueado que estaba haciendo esto con Horacio y dije esto mismo que estaban hablando. El tema de la baja también en las cabezas de ganado, que tiene que ver con el mercado, además de bueno, las condiciones climáticas, el huevo, me acuerdo que se habló mucho del tema del huevo, y Sí. tiene que ver también con el cambio que se da en este momento de las gallinas ponedoras, por decirlo en criollo, para que se entienda. Y bueno, hay muchos otros factores que vos estuviste comentando recién, bueno, la sequía, la helada, las lluvias. Pero me quedé sorprendido con esto que vos dijiste, que no había que sufrir aumentos por el tema del dólar. A ver si te entendí. Entendiendo que ya tenían un precio del dólar marcado en precio final en la economía, mucho más alto de lo que de por sí estaba. Teniendo una rentabilidad entonces, hablamos de una rentabilidad por encima de la estimada, porque los que importan en el caso de importación, importaban a 1.097. El tema es acá, ¿qué quieren? ¿Mantener sus márgenes altos de ganancia que ya de por sí tienen? ¿O cuál es la explicación de esto? Hay algunos sectores que el hecho de que hayan armado su estructura de costo a un dólar de más de 1.400, obviamente no implica que va a haber una baja en el precio, Mm. porque van a tomar conciencia, van a decir, bueno, lo hicimos a 1.400, 1.500, 1.700, vamos a bajar los precios. Lo que sí hay que tener en cuenta que en el caso de las estructuras industriales, pequeñas, medianas y grandes empresas, hubo prácticamente entre un 400 y un 500% de aumento en lo que es insumos. Mm. Estamos hablando de fundamentalmente lo que es energía, Sí. gas y electricidad. Independientemente del tema del combustible, que impacta directamente lo que es logística y distribución. Pero gran parte de la rentabilidad cayó en función del aumento y la inflación que tenemos en Argentina en dólares, ¿no? No nos olvidemos que a muchísimos insumos que se producen en el país. Un caso es el caso de la hojalata, para darte Mm. un ejemplo que se utiliza mucho en la industria de la alimentación, pero ocurre lo mismo con el acero y con el hierro, que pertenecen a un mismo grupo económico en la Argentina, que es una multinacional argentino-italiana muy conocida, vende la hojalata un 20% más caro en la Argentina Mm. que en cualquier otro lado del mundo. O sea que hay un sobreprecio. Conviene justamente importarla de China o de Ucrania en guerra que comprarla acá. Ujú, Lo claro. mismo ocurre con los químicos, ocurre con el vidrio, ocurre con los envases de larga vida. Estamos con sobreprecios en dólares que promedian un 15%. Eso a la larga o a la corta se ve o en la góndola o en el escaparate o en el producto terminado. Ujú. Lamentablemente la presión fiscal y tributaria creo que es la gran asignatura del gobierno, más allá de la reforma laboral, justamente para formalizar a mucha gente que está en la informalidad, casi un 45% de nuestra economía, es la reforma fiscal y tributaria, porque es absolutamente distorsiva, no solo en los impuestos federales, que son muy altos comparados con otros lados, sino en los impuestos provinciales, caso de ingresos brutos, y en los impuestos municipales, caso de las tasas de seguridad y higiene, que es un mini ingresos brutos, donde cuando hacemos de punta a punta
estos impuestos, que son más de 140 impuestos en total, depende de los rubros, el valor aumenta entre un 25 y un 35%. Cuando Sí, claro. vos comprás una botella de agua, un kilo de pan o un kilo de azúcar, estás comiendo y tomando entre el 40 y 50% de impuestos. Entonces, creo que ahí es el reordenamiento donde el gobierno obviamente ya hizo bastante en este año y medio, pero bueno, creo que lo más importante es eso, ¿no? Un tema fiscal y tributario que sea acorde a la medida de cada empresa, ¿no? Es decir, vos tenés un sector pyme que es el 70% del trabajo en el país, y tenés un sector de grandes corporaciones que tienen distintas realidades y hoy se les está tratando de la misma forma. Y obviamente creo que es fundamental que se incentive el sector de la pequeña y media industria. Clarísimo. Gracias, Miguel, por toda esta información. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Miguel Calvete, presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo, analizando los impactos